Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Muy buenos días, estimado hermano y hermana en Cristo. Te saludo en el nombre del Señor. Hoy estamos jueves 10 de enero del 2019 y es tiempo para meditar la palabra de Dios a través de estos momentos devocionales. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a hacerlo en la Carta Universal de Santiago, pero antes de hacerlo vamos a orar para pedir la dirección de Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por este día en el cual podemos meditar tu palabra. Señor, tu palabra es como un espejo para nosotros en la cual vemos cuál es nuestra condición, en la cual vemos qué cosa nos falta corregir, qué cosa nos falta ir arreglando en nosotros. Señor, que tu Espíritu Santo pueda mostrarnos, que tu Espíritu Santo pueda guiarnos a través de toda verdad y que todo lo que hagamos, Señor, en este tiempo devocional, toda la disposición que hay en nuestro corazón para recibir tu palabra, venga, Señor, apoyado a través de la sangre preciosa de Jesucristo. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer las Sagradas Escrituras. Vamos a hacerlo en Santiago. En esta ocasión lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Vamos a leer Santiago 3, del versículo 13 al 18. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si entre ustedes hay algún sabio y entendido, que lo demuestre con su buena conducta, con la humildad que su sabiduría le da. Pero si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón y hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse y están faltando a la verdad. Porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es la sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo. Donde hay envidias y rivalidades, hay también desorden y toda clase de maldad. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios, llevan ante todo una vida pura y además son pacíficos, bondadosos y dóciles. Son también compasivos, imparciales y sinceros y hacen el bien. Y los que procuran la paz, siembran en paz para recoger como fruto la justicia. Amén. Muy bien, la palabra de Dios nos habla acerca de la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que tiene que estar en el creyente en Jesucristo. Hay dos tipos de sabiduría, hay dos tipos de conocimiento. El primero es la sabiduría que viene de parte de Dios y el segundo es la sabiduría humana. Y esa sabiduría humana es una sabiduría que va a generar, muchas veces va a generar contiendas, va a generar pleitos, va a generar celos, envidias y toda clase de males. Dice la palabra del Señor en los libros de los Proverbios, encontramos claramente que nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es el temor del Señor. Tenemos que entender que como hijos de Dios, si nosotros nos movemos en la honra, en el respeto hacia Dios, en ese temor reverente, eso va a producir en nosotros esa plataforma, esa base principal por la cual se va edificando la sabiduría que viene de lo alto. Recuerda que la sabiduría de Dios nos va a llevar a una vida pacífica, nos va a llevar a una vida de autoexaminación y de poder considerar en nosotros mismos antes de aplicar o pretender aplicar la palabra de Dios en otros. Es importante que entendamos que la sabiduría de Dios produce fruto, ese fruto es un fruto grande, pero al contrario, la sabiduría que viene del hombre, la sabiduría humana, es por lo general una sabiduría que va en la contienda, va en la competencia. Y esto genera muchas veces envidia, genera amargura, genera que las cosas se hagan por rivalidad. Y esto usted va a darse cuenta. Hay muchas personas que, entre comillas, tienen capacidades, tienen inteligencia, tienen la sabiduría de este mundo. Y esto les provoca a ellos jactancia, les produce orgullo y muchas veces esto
Como dice la palabra de Dios en el versículo 14, esto es faltar a la verdad, porque todas las cosas que vienen del orgullo, que vienen de la amargura, de la envidia, de la rivalidad, no vienen de la verdad, son consecuencias de vivir una vida de autoengaño, de mentirse a sí mismo y pretender que se conoce todo. La sabiduría que viene de Dios no es la sabiduría de este mundo, es una sabiduría que viene a través de los corazones humildes, a través de aquellas personas que reconocen en primer lugar cuál es su condición. ¿Sabes? Cuando uno enseña la palabra, cuando una persona está hablando de Cristo, está enseñando las Sagradas Escrituras, esa persona que es una persona sabia va a entender que la primera aplicación va para la misma persona que está hablando. La primera aplicación va para aquella persona que en primer lugar está exponiendo o está enseñando. Por eso, en este libro de Santiago, en esta carta, nos habla claramente que se evite la manera de levantarse como maestros o como líderes de la enseñanza de la palabra, que hay que tener bastante cuidado con eso, de levantarse fácilmente o rápidamente como maestros de otros, porque esto genera mayor condenación, mayor demanda. Entonces es importante que el creyente, el verdadero cristiano y la persona que está enseñando la palabra entienda que en primer lugar la aplicación de las Sagradas Escrituras va para la persona en sí, y luego de una vez que esta palabra se va aplicando en la vida, esto va fluyendo y va saliendo y va generando la bendición, va generando ese fruto pues de bendición que Dios está ya preparando para cada uno. Entonces es importante que el creyente sepa esto. Ahora, nos dice las Sagradas Escrituras que la sabiduría humana es una sabiduría que no viene de Dios, sino que es una sabiduría de este mundo. Y recordemos que el príncipe de este mundo es Satanás. El príncipe de este mundo es el adversario, el diablo, el enemigo del creyente, el enemigo de los hijos de Dios. Entonces, el sistema de este mundo se mueve bajo un esquema de conocimiento, de sabiduría que es jactanciosa, que muchas veces es dañina. Por eso claramente nos dice en el versículo 15 que esta sabiduría viene del diablo, es diabólica. Ahora, dice el versículo 16 que donde hay envidias y donde hay rivalidades, también hay desorden. Entonces estas son las consecuencias de la jactancia, esas son consecuencias del orgullo, de la vanagloria, que muchas veces produce el haber conseguido quizás títulos, el haber conseguido carrera, el haber logrado una meta en lo secular o quizás en los conocimientos, en los avances, quizás en la ciencia, en muchos conocimientos. Pues esto genera muchas veces envidia, competencia no buena en las personas, y esto genera por lo general rivalidades, y esto como consecuencia trae el desorden y toda clase de maldad. Claramente la palabra de Dios nos habla en el versículo 17 y nos dice que los que tienen la sabiduría que viene de Dios, ellos llevan en primer lugar una vida pura, son personas pacíficas, son personas bondadosas y son dóciles. Entonces hay que entender claramente que el Hijo de Dios, el principio de la sabiduría, que es el temor del Señor, va a aplicarse. También la palabra de Dios nos dice que son personas compasivas, son aquellas personas que son imparciales, que emiten un juicio pero sin salir a favor o parcializarse con una de las partes. Van a aplicar siempre la justicia, van a aplicar la sinceridad y siempre van a estar practicando el bien. Entonces, si no hay sabiduría de Dios, muchas veces se va a practicar la injusticia. Si no está la sabiduría de Dios instalada, entonces se va a cometer muchas clases de errores, se va a cometer muchas situaciones que van a poner incluso, van a ir en contra de los principios de la palabra. Por eso un cristiano, un hijo de Dios, tiene que procurar aplicar la sabiduría que viene de parte de Dios. Entonces, vemos también que el versículo 18 nos habla. Dice, los que procuran la paz, siembran en paz para recoger como fruto la justicia. ¿Sabes? El Señor nos habla que es importante practicar la justicia. Recuerden que las Sagradas Escrituras nos dicen que ningún injusto entrará en el reino de Dios. No heredará el reino de Dios los injustos. Y eso es la primera falta, porque luego usted va a ver en las cartas de Pablo, ahí nos menciona, en Gálatas y en otras cartas,
nos va a mencionar quiénes no heredan el reino de Dios, y nos habla claramente en primer lugar aquellos injustos, los que practican la injusticia. Entonces recuerda que el Señor nos da una orden, un mandato que nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces es importante que esta justicia no viene a través del conocimiento humano, esta justicia no viene a través de nuestras propias capacidades, esta justicia no viene a través de los títulos o de los logros de la carrera secular, sino que simplemente uno tiene que entender y darse cuenta de que las cosas que vienen de los cielos, las cosas que vienen de Dios, son aplicación de los principios bíblicos, aplicación de los principios de la palabra que ya el Señor nos ha entregado, y solo pedirle al Espíritu Santo que nos las vaya revelando a fin de que éstas se apliquen en nuestra vida, a fin de que éstas se apliquen en nuestros corazones y podamos vivir como verdaderos creyentes. Así que este es el mensaje que nos da pues la palabra de Dios en Santiago 3, de procurar vivir como sabios en el Señor, de procurar, porque es importante, dice que si alguno carece de sabiduría, que le pida a Dios y que Él la va a dar. Así que si es que esta sabiduría de parte del cielo, la sabiduría de lo alto, aún no está instalada en tu vida o está aún estancado, entonces puedes pedir que Dios aumente esa sabiduría, porque esa es la que más vale. Recuerda que el principio de la sabiduría es el temor reverente, es la honra hacia Dios, es el temor, el obedecer sus mandamientos, el meditarlos de día y de noche y el de ponerlos por obra. Muy bien, vamos a terminar este tiempo devocional y vamos a escuchar un consejo. Ayunar es el ejercicio espiritual para liberarte y desatar el poder sobrenatural de Dios en tu vida. Tenlo en cuenta. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Muy bien, nos estamos escuchando en un próximo episodio. Estamos orando por ti, por cada oyente, por cada hermano de la iglesia. Estamos orando por cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Shalom, shalom. Descarga la aplicación, encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio.